Muy bien. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo ya en unos pocos instantes a nuestra reunión. Em, Bien, muy bien. Al final del webinar vamos a ver las preguntas. Ustedes siéntanse libres de, cuando lo deseen, de ir poniendo las preguntas en el cuadrito de chat. Y también podemos habilitar el micrófono al final para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Así que bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar entonces con nuestro webinar. Eh, Vamos a reflexionar juntos en esta oportunidad acerca de la finitud. ¿Qué significa vivir conscientes de la propia finitud? Enfoques complementarios de esta experiencia que es una experiencia humana y universal. Vamos a tomar enfoques de la filosofía, vamos a tomar algunos ejemplos de la mitología, vamos a tomar también en eh, algunas perspectivas que son propias de algunas corrientes de espiritualidad. Así que, bueno, la propuesta de hoy es ahondar juntos en esta experiencia, ¿sí? Lo más que podamos. Y vayan por favor tomando nota cada uno de las ideas que van surgiendo en su mente a medida que vamos desarrollando distintas perspectivas y distintos enfoques acerca de una experiencia humana universal, ¿sí? Muy bien. Finalmente vamos a tratar las relaciones entre la finitud y dos grandes temas también, que son el de aceptación y el de bienestar. Vamos a ver cómo se relacionan, ¿sí? Si bien cada uno de estos son un tema, es todo un tema en sí mismo, pero tienen una relación que me pareció importante rescatar entre la experiencia de la finitud, aceptación y bienestar. La primera distinción que tenemos que tener en mente para poder abordar la finitud, el concepto primeramente de finitud, es esta distinción entre lo finito y lo infinito. O también como en la mitología primero y después en la filosofía antigua ha sido denominada esta dualidad entre lo limitado y lo ilimitado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de limitado nos referimos a algo así, a ese borde que distingue, por ejemplo, si ustedes tienen en pantalla este, la foto de una costa, ¿sí? Donde pueden ver claramente un borde, un límite, donde decimos, bueno, acá termina la tierra y comienza el mar, y viceversa. ¿Eh? Entonces, el límite lo podemos considerar como una frontera y una separación, pero también lo podemos considerar como aquel punto o aquella experiencia o en aquella dimensión en la que se juntan. Porque el límite puede separar, pero el límite también puede unir. ¿Mm? Porque justamente lo que separa, ese borde que separa la tierra del mar, es justamente el punto en el que se une, ¿no? Entonces va a depender también la perspectiva mental desde la cual nos aproximamos para poder entender lo que significa tener una eh, existencia limitada, ¿no? Si aplicamos concretamente la noción de límite a lo que es la existencia humana. Anaximandro de Mileto, uno de los primeros filósofos griegos, considerado un filósofo naturalista, porque bueno, los primeros filósofos tenían como cometido investigar el origen, o como se dice en griego, el arjé, ¿no? El arjé es el origen del cosmos, de la naturaleza,
Y fueron mencionando cada uno de estos filósofos su propia tesis, según la cual el origen estaría en algún elemento de la naturaleza. Entonces, Tales de Mileto decía, bueno, el origen del cosmos es el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego. Eh, hay muchos estudios actuales, contemporáneos, de física contemporánea y en cosmología contemporánea, que han hecho una interesante relación acerca de teorías actuales del origen del universo con estas primeras intuiciones filosóficas. Dentro de la filosofía también se discute si estos pensadores se refirieron concretamente a un elemento natural, como el agua, el aire, o si con agua y aire, por ejemplo, estaban refiriendo a una realidad que podríamos llamar metafísica, ¿no? Pero bueno, eso es toda una discusión interna en la filosofía. Lo cierto es que uno de estos primeros filósofos griego, Anaximandro, dice que el origen del universo, el arjé del cosmos, es lo ilimitado o lo infinito, lo que no tiene límite. En griego se dice apeiron. Lo ilimitado, dice Anaximandro en un fragmento que nos ha llegado por tradición, en Occidente, se halla en el origen de todo. Lo ilimitado se halla en el origen de todo. Allí donde los entes tienen su origen, su llegar a ser, allí mismo se encuentra también su perecer. Esto va a ser muy importante que tengan en mente esto para poder entender después lo que otros filósofos contemporáneos como Heidegger, que lo vamos a ver más adelante, a qué se refieren. Donde termina, empieza. Donde empieza, termina. Donde terminan los entes, empieza el ser. Donde termina el ser, empiezan los entes, ¿no? También en la filosofía griega hay una díada mental en el modo en que ellos concebían al universo entre lo limitado y lo ilimitado, ¿no? El ser, generalmente ellos lo consideraban como lo ilimitado, mientras que los entes particulares, las cosas que existen dentro de una particularidad y una circunstancia espaciotemporal limitada, no son ser, ¿no? La palabra ente significa lo que tiene ser, pero no son el ser, ¿no? Porque la limitación es constitutiva de la existencia de cada una de estos entes que existen en el universo, de cada una de las cosas finitas. Entonces, lo ilimitado se halla en el origen de todo. El origen del universo es lo ilimitado. Pero allí donde los entes tienen su origen, su llegar a ser, allí mismo se encuentra también su perecer, ¿no? Por aquel entonces, nos dice Gadamer, un intérprete muy reconocido en el ámbito del helenismo, de la filosofía griega, nos dice, por aquel entonces se entendía esto, que los entes limitados, las criaturas, digamos, las cosas particulares en general, sufren el castigo por la culpa en la que incurrieron cuando se separaron del todo y devinieron en individuos, ¿no? Entonces, ¿por qué las cosas perecen? Perecen porque se separaron del todo. El precio que tiene la individualidad es la mortalidad. Por eso es que muchos filósofos árabes en la Edad Media propusieron que para poder vivir el alma tenía que volver a fundirse con ese ser del cual salió. Ese ser ellos lo llamaban Dios, ¿no? No había otro modo de subsistir sino abandonar la limitación para volver a unirse, para fusionarse con ese todo. En griego tenemos la palabra peras, que significa límite. De ahí viene perecer, es un derivado del límite. Se ha traducido al latín por infinitum.
el apeiron se ha traducido al latín por infinitum, ¿sí? Apeiron significa lo que no tiene límite, peras es límite y apeiron lo que no tiene límite, lo ilimitado. Y de ahí viene nuestra palabra en español finito. Lo que tiene límite o lo que termina. Entonces, la limitación y el fin es constitutivo de, de los seres particulares, o los entes, como lo podemos llamar, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera perspectiva acerca de la finitud. Bien, otra aproximación desde la mitología y desde la cosmología y la física contemporánea, que como decíamos, hay interesantes puntos de encuentro entre estas dos perspectivas. Tenemos caos y entropía, y hay una profunda relación entre estos dos conceptos. El concepto antiguo es el de caos. El concepto moderno, el concepto de la física, es el de entropía. Entonces vamos a tomar dos referentes. Hesíodo, que es un poeta griego del siglo VIII a.C., vamos a tomar la perspectiva de Stephen Hawking, cosmólogo y físico contemporáneo. Nos dice Hesíodo en su escrito Teogonía. Teogonía es el origen divino que tiene el cosmos, ¿no? Los dioses habían estado en el origen. Si bien no hay noción de creación en la mentalidad griega, eso es cristiana, esa noción es cristiana, no griega, pero sí están desde el origen. Entonces, en el principio, nos dice Hesíodo, existió el caos, fíjense. Entonces, para los griegos antiguos, el caos está en el origen. Anaximandro va a decir lo ilimitado, pero bueno, eso ilimitado, eso que no tiene límite, tampoco tiene orden. Entonces no es un cosmos. Cosmos significa un todo ordenado, sino que en el origen de todo existía lo que no tiene límite, pero tampoco tiene orden, el caos. Después, Gea, la de amplio seno, Gea es la Tierra, ¿sí? Una divinidad que representa a nuestro planeta, Tierra. En el fondo de la Tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Dentro de la Tierra está Tártaro, que es el averno, el abismo, pero también es la fosa en la que se entierran los cadáveres. Cuando un ser deja de vivir, vuelve por medio de Tártaro al seno de la tierra. Por último, dice Hesíodo, Eros, el más bello de los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva el corazón de los dioses y los hombres, ¿no? Eros es el dios del amor, pero el amor pasional, es el amor que conmueve las entrañas, el amor que arrastra los miembros, por eso dice conmueve, afloja los miembros, cautiva el corazón de los dioses y los hombres. Eros es uno de los primeros dioses, pero todo surge del caos. Del caos surge la tierra, de la tierra, junto con la tierra viene unido el averno, el abismo, y también Eros, el más hermoso de los dioses inmortales. Gea, prosigue Hesíodo, alumbró primero al estrellado Urano. Urano es el cielo. Luego, acostada con Urano, ¿sí? Si bien Urano es hijo de Gea, Urano fecunda a Gea. Luego, acostada con Urano, alumbró al océano de profundas corrientes y a los demás dioses y hombres. Prosigue luego el relato, ¿no? Es interesante porque todos los demás dioses y especialmente los seres humanos, que es a lo que a nosotros nos interesa en esta charla, el origen de los seres humanos va a ser una mezcla entre Gea y Urano.
Por eso van a decir los filósofos antiguos que el ser humano tiene cuerpo y alma. El cuerpo proviene de Gea y alma es ese elemento invisible, el éter, que proviene de Urano. A su vez, la unión de ambos produce al océano. No nos olvidemos que incluso Tales de Mileto también, en contemporáneo de Anaximandro, uno de los primeros filósofos, decía que los seres humanos surgían del océano. Entonces, ¿pero cuál es el origen de todo? Caos. Esto va a ser muy interesante porque fíjense lo que nos dice este físico, Stephen Hopkins, contemporáneo. En este caso, Stratton está hablando de Hopkins, ¿no? Cuando él descubre en algo importante acerca de la teoría de los agujeros negros. Cuando habla de agujeros negros, habla un descubrimiento de la física contemporánea, cuando explota una estrella, una superestrella, deja un vacío tal en el universo que se transforma en una especie de lo opuesto a la estrella misma. La estrella es una irradiación constante de luz y energía. En cambio, cuando la estrella explota, se produce lo opuesto. Es decir, un agujero negro, que lo que hace el agujero negro es tragar toda luz y toda energía que tiene a su alrededor. Y se han observado ya en agujeros negros de tal magnitud que se tragan galaxias, galaxias completas, no estamos hablando de planetas solamente, ni estrellas, sino galaxias completas. Entonces, el universo está lleno de soles y estrellas, sí, pero también está lleno, y en el siglo XX hemos tomado conciencia de eso, de agujeros negros. Compuestos por eso que no se sabe qué es, algo así como una especie de materia oscura, y una fuerza que traga toda luz y energía que tiene alrededor. Entonces, ¿qué pasa cuando los agujeros negros empiecen a tragar unos a otros? Porque los agujeros negros van creciendo a medida que más galaxias completas tragan, se hacen más grandes, más grandes, más grandes. No sabemos cuándo, es una proyección realmente quizás a millones de años, pero puede llegar un punto, dicen los cosmólogos contemporáneos, en que todo el universo vuelva a ese caos primordial que estaría representado en la sumatoria de todos los agujeros negros que se tragan entre sí. Entonces, caos estuvo en el origen y es posible que caos esté también al final. Y en el medio transcurre la existencia limitada de los seres finitos como nosotros. A Hopkins, que lo había intuido, le causó tanta emoción que no pudo dormir aquella noche, nos dice Stratton. Se había dado cuenta de que el comportamiento de la superficie de los agujeros negros guardaba una sorprendente relación con la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, la entropía, que significa el desorden, dentro de un sistema aislado siempre será igual o aumentará. Básicamente esto significa que si se deja que las cosas evolucionen por sí mismas, el caos permanecerá igual o aumentará, pero nunca disminuirá. Recuerden, etimológicamente la palabra caos es desorden. Si nosotros damos rienda suelta simplemente al paso del tiempo y no nos ocupamos por ordenar lo que tenemos a nuestro alrededor, el caos permanece igual o se aumenta, pero jamás disminuye. Es decir, las cosas no se ordenan solas. El propio Hopkins ofrecía el ejemplo de una casa. Solo hay que dejar de hacer arreglos en ella para que el caos aumente, ¿no? Ahí tenemos, en un ejemplo muy simple, podemos ver gráficamente cómo funciona esta ley de entropía. Todo lo que es orden
higiene, limpieza, organización, etcétera, es puesto por algún ser inteligente. El orden viene ligada a la inteligencia y viene ligada también a la voluntad de hacer cambios. Ahora, cuando abandonamos las cosas simplemente al paso del tiempo, según esta ley de la termodinámica, el caos tiende a permanecer o incluso a aumentar. Para crear el orden o para reparar el desorden es necesario, por supuesto, como decíamos, emplear un gasto suplementario de energía. Las cosas no se ordenan solas. Hay que hacer un constante esfuerzo para poner orden en el caos. Al contrario, el caos parece ser como la tendencia natural y espontánea de las cosas. De hecho, un ser vivo surge desde la concepción como una compleja y creciente organización molecular, celular y después pluricelular, etcétera, ¿no? Todas las transformaciones que van llevando un cierto orden y que van produciendo una organización que tiene como resultado justamente un organismo vivo. Bueno, cuando pasa el tiempo, ese organismo vivo, el de cualquier animal o cualquier planta o insecto, llega a un punto en que comienza a involucionar. Ese orden comienza a desordenarse. El fin ya lo conocemos, es la muerte de ese individuo. ¿Y qué ocurre en la muerte del individuo? Todos los elementos que componen el cuerpo vuelven a una especie de desorganización original. Se descompone, decimos, ¿no? Un cadáver. Entonces el caos que está en el origen también está en el final, al menos desde esta perspectiva. Vamos a ver juntos otras posibles perspectivas acerca de lo que significa la finitud. Tanto desde la mitología entonces como desde la física cuántica, los seres finitos surgen del caos y tienden a retornar a ese caos. El ser finito existe en un equilibrio inestable, nos dicen los físicos contemporáneos. Un mix entre orden y caos. Nuestra vida transcurre en un equilibrio inestable entre el orden y el desorden, a todo nivel, desde el nivel atómico y molecular y celular, hasta el nivel personal, emocional, social y relacional. Y si no, basta echar un vistazo a nuestro propio recorrido vital y podemos advertir cómo vamos en una especie de cuerda floja entre el equilibrio y el desequilibrio, el orden y el desorden, en todos los ámbitos de nuestra vida. La finitud implica un equilibrio inestable. No aceptar que la finitud implica intrínsecamente un equilibrio inestable puede llevarnos a profundas depresiones en nuestra vida. Simplemente por un pensamiento blanco-negro o rígido e irracional que no acepte que el equilibrio inestable es parte constitutiva de la existencia. No, yo debo ser de una determinada manera, comportarme de una determinada manera, sentir de una determinada manera. No acepto el desorden, no acepto el caos. En definitiva, no me acepto a mí mismo, no acepto mi propia existencia, sino acepto que es parte de la existencia misma, de mi existencia. Caminar en esa cuerda floja, en ese equilibrio inestable entre el orden y el caos. Otra perspectiva, la del filósofo Schopenhauer. Vamos a tener acá, para muchos, un gran pesimista, pero vamos a ver que tiene también elementos interesantes, ¿no? Discutibles, por supuesto. Schopenhauer relaciona la finitud con dos fuerzas en la naturaleza, opuestas,
que son Eros y Tánatos, ¿no? Ya veíamos que Hesíodo nos decía que Eros está en el origen del universo, es uno de las primeras divinidades, el más bello entre los hombres, pero que arrastra, que conmueve, incluso a los dioses, ¿no? Nos dice Hesíodo, no solamente a los seres humanos. Y después tenemos Tánatos, ¿no? Tánatos es el dios de la muerte para los griegos. Entonces, Eros va a estar relacionado con la vida y Tánatos con la muerte. La influencia de Schopenhauer va a ser enorme en el siglo XX porque está detrás de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano, está detrás de la filosofía de Nietzsche, con todo lo que ha implicado tanto el psicoanálisis como Nietzsche para el arte, para la cultura y para el modo de entender la vida en el siglo XX. Para Schopenhauer hay dos fuerzas complementarias en la naturaleza: el impulso hacia producir vida mediante la unión sexual de macho y hembra, nos dice concretamente Schopenhauer, es como que él, digamos así, materializa de alguna manera la fuerza que representa Eros en la naturaleza, ¿no? No es el dios de un amor totalmente desapegado y divino. Eros siempre quiere algo muy concreto, según Schopenhauer, que es la unión sexual. Y esto es una idea que va a estar, por supuesto, muy presente tanto en Freud como en Nietzsche, ¿no? Tánatos es el impulso natural hacia la muerte del individuo. Es necesaria para la supervivencia de la especie. Lógicamente, si los individuos no mueren, no habría lugar para todos los individuos en un planeta como el nuestro, y aunque sea mucho más grande tampoco, ¿eh? Entonces, la supervivencia de la especie requiere un sacrificio, y ese sacrificio es que los individuos, de alguna manera, se sucedan unos a otros, ¿no? Por eso es necesaria la muerte. Acá tenemos una visión que puede sonar, como les decía al comienzo, pesimista, o no tan pesimista, de acuerdo a cómo uno lo vea. Si uno ve que su propia muerte es una contribución para que otros puedan vivir, ya no simplemente como algo que está exigido por la naturaleza misma. Hasta puede ser tomado como una especie de contribución, ¿no? En el siglo XX la donación de órganos ha tenido un papel importante, ¿sí? Y la donación de órganos tiene una filosofía de trasfondo, que es: mi muerte sirve para la vida de otros que vienen después de mí. Entonces, como les digo, va a depender siempre del punto de vista que adoptemos, ¿no? Para Freud, ambas fuerzas, Eros y Tánatos, se hallan en el inconsciente, ¿no? Y por lo tanto están motivando y están detrás de todas las acciones y las elecciones que realizan los seres humanos, conscientes o inconscientes. Escuchemos a Schopenhauer lo que nos dice en este escrito que es Metafísica del amor, Metafísica de la muerte. A la humanidad y no al individuo es a quien se le puede asegurar la duración, es decir, a la especie. La especie es la que perdura. La mayoría de los hombres, por no decir todos, están constituidos de tal suerte que no podrían ser felices en ningún mundo donde soñasen verse colocados. Dice Schopenhauer, el ser humano es por naturaleza un ser insatisfecho, de modo tal que no podría ser feliz en ningún mundo. Aunque le diéramos a elegir a la persona, a ver, ¿cuál sería tu mundo ideal? Veamos qué pasaría, ¿eh? Si ese mundo estuviera exento de miseria y pena, se haría presa del tedio.
y en la medida en que pudieran escapar de éste, volverían a caer en las miserias, los tormentos y los sufrimientos. El ser humano dice soñar con un mundo exento de pena y sufrimiento, pero ¿qué pasaría si viviéramos una eternidad en un mundo sin pena ni sufrimiento? El tedio, dice Schopenhauer, el aburrimiento. Entonces, indirectamente lo que nos está diciendo es, por aburrimiento, los seres humanos se provocan su propio sufrimiento, se aburren del bienestar. ¿Eh? Es fuerte. Freud va a expresar esto de otra manera, va a decir, bueno, en el inconsciente hay una fuerza de unión, de búsqueda de la vida, de lo mejor, pero también hay una fuerza de búsqueda de autodestrucción. Así pues, continúa Schopenhauer, para conducir al hombre a un estado mejor, no bastaría con ponerle en un mundo mejor, sino que sería preciso que de toda necesidad transformarle totalmente. Por lo tanto, necesariamente tiene que dejar de ser lo que es. Esta condición previa la realiza la muerte, y desde este punto de vista concíbese su necesidad moral. Es decir, el hombre, el ser humano en general es tan insatisfecho, o la insatisfacción está tan, pero tan intrínsecamente arraigada, que para que el ser humano pudiera ser feliz, incluso en un mundo ideal, en el que no hubiera sufrimiento, ni muerte, ni enfermedad, tendría que haber un cambio radical en el ser humano, al menos tal como funciona el ser humano hoy, ¿no? Y para que se dé ese cambio radical, el ser humano de alguna manera tendría que ser un ser distinto del que es. De ahí la necesidad moral, dice él, de la muerte. La muerte es vista como, implícitamente, como una especie de transformación. Parece que la conclusión de toda actividad vital, es decir, la muerte, es un maravilloso alivio, dice Schopenhauer. Claro, si tu vida es sufrimiento por insatisfacción, nunca estás satisfecho con nada, tengas lo que tengas, alcances lo que alcances. Obviamente la muerte va a ser un alivio. ¿Quién quiere vivir una eternidad de insatisfacción? ¿Hay otra posibilidad? Bueno, hay otra posibilidad y la vamos a explorar juntos. ¿Eh? No tan pesimista como quizás la que nos presenta en este caso Schopenhauer. La vida humana está marcada por la insatisfacción, en síntesis, y el sufrimiento, y sin ello solo quedaría la monotonía y el tedio. En una vida inseparable del sufrimiento, obviamente la muerte es un alivio. Tiene lógica lo que está diciendo Schopenhauer. Quizás lo que él no vio es que, o al menos quizás lo que no exploró filosóficamente, es acerca de la posibilidad de una tercera alternativa, porque él toma dos alternativas en su lógica. Es una lógica diádica, no dialéctica. Eh, Él está tomando dos opciones simplemente contrapuestas. El hombre tal cual como es, un ser insatisfecho y como ha mostrado históricamente ser hasta ahora, crónicamente insatisfecho. Y por otro lado, un ser completamente distinto que solamente sería posible la muerte mediante. ¿Hay algo intermedio? Algo así como una especie de transformación sin llegar a morir. Esa es la posibilidad que Schopenhauer no nos presenta, pero que nosotros podemos encontrar en otras propuestas filosóficas. Si vamos a Oriente, la propuesta va a ser algo similar, ¿sí?, a los que les estoy mencionando. El budismo, por su parte,
como filosofía, lo vamos a tomar en este caso, ¿no? Nacida en el siglo V a.C., dice que la existencia en sí misma se caracteriza por tres elementos. Esto se conoce en la tradición budista como las tres marcas de la existencia. En un escrito tradicional atribuido a Buda, vamos a encontrar lo siguiente. Es una condición, un hecho inmutable y una ley fija que todas las formaciones, es decir, los entes, son impermanentes. El saumerio que ustedes tienen de fondo es imagen de la impermanencia, que se usa mucho en la meditación oriental. Se va consumiendo, ¿verdad? No permanece el mismo. Además está ligado al fuego y al humo, dos elementos de los más cambiantes e impermanentes que podemos encontrar en la naturaleza. Nunca son los mismos, nunca estables. Entonces es una condición y un hecho y una ley fija que todas las formaciones en la naturaleza son impermanentes, dice Buda, que están sometidas al sufrimiento. Él usa una palabra en el Pali antiguo, dukkha, la vamos a ver a continuación, que los críticos actuales dicen la mejor traducción no es sufrimiento, aunque tradicionalmente se ha traducido así, sino insatisfacción. Entonces las cosas son impermanentes y están sometidas a la insatisfacción. Es decir, la totalidad de sus deseos, que pueden ser potencialmente infinitos, nunca van a estar completamente satisfechos. Y que todo, continúa Buda, carece de un sí mismo. Esta es la parte más controversial, ¿no? La filosofía griega sobre todo decía, bueno, detrás de la apariencia cambiante de las cosas hay un algo invisible que permanece el mismo, la sustancia, decía Aristóteles. El cristianismo va a decir, bueno, el ser humano cambia, el cuerpo cambia, la personalidad cambia, pero hay un espíritu, un alma que permanece la misma. Es decir, hay muchas tradiciones que se aferran a que existe un núcleo permanente detrás del cambio. De lo cual, por cierto, no tenemos ninguna prueba científica. Por el contrario, digamos, todo apunta a que lo que existe es cambiante, ¿no? Todo está constituido por átomos, los átomos están en constante movimiento y cambio, a su vez las partículas subatómicas se comportan a veces como ondas, ¿sí? Los quantum. ¿Dónde está lo permanente? ¿No? Si es que existe, no se puede probar porque no es empírico. ¿Eh? Entonces, si existe algo permanente, ¿realmente existe si no lo puedo probar empíricamente? ¿O entra ya en el terreno de la creencia, en el terreno de la fe? Que es decir, en el terreno, en última instancia, psicológico, porque ¿qué es la creencia sino un producto de la mente? Como les digo, es la parte más controversial, la parte más polémica, que todo carece de algo permanente, que todo carece de un sí mismo, que permanece siempre el mismo. Cada ser individual, que es cada ser que existe, está sujeto entonces a la primera de estas características de estos sellos, la impermanencia, anicca, se dice en la lengua del Pali antiguo. Insustancialidad, anatta, e insatisfacción, dukkha. Entonces tenemos estos tres sellos que están presentes en la existencia. La experiencia de la finitud. La experiencia de la finitud es que las cosas terminan en algún momento, queramos o no, que detrás de esa terminación, de ese fin,
No tenemos prueba de que exista algo que subsista, la verdad que no, insustancialidad. Y mientras vivimos el deseo constante, ¿no?, que nos lleva a la insatisfacción. El camino que propone el budismo tiene que ver con un camino de aceptación, de desapego del deseo cuando éste se vuelve contraproducente para el individuo, para su vida, para sus relaciones, etc. Y de esa manera nos propone una especie de tercera vía, que no es morir, ¿no?, sino un estilo particular de vida que propone esta filosofía tan extendida en Oriente y a partir del siglo XX tan extendida también en Occidente, ¿no? Fíjense en esta tablilla que data de el 2100 antes de Cristo aproximadamente, tenemos la obra literaria más antigua que se conserva, que es el poema épico, la epopeya de Gilgamesh. Vamos a tomar un fragmento de Galiano que nos habla acerca de esta epopeya de Gilgamesh, porque Gilgamesh va a ser el representante de todo ser humano. El primer rey que quiso vivir para siempre, ¿no? Lo va a titular Galiano en este libro Espejos. Gilgamesh marca, nos dice Galiano, monarca de las orillas del Éufrates, era hijo de una diosa y de un hombre. Voluntad divina, destino humano. De la diosa heredó el poder y la belleza, y del hombre heredó la muerte. Ser mortal no tuvo para él la menor importancia hasta que Enkidu, su mejor amigo, llegó al último de sus días. Gilgamesh y Enkidu habían compartido hazañas asombrosas. Tras el diluvio, por ejemplo, que habían enviado los dioses, una de las hazañas que vencieron, que compartieron, descubrió que su valiente amigo era de barro y que también él era de barro, y se lanzó al camino en busca de la vida eterna. Alcanzó al otro lado del mar, descubrió al barquero que sobrevivió al diluvio y encontró la hierba que daba juventud a los viejos. Pero continúa la historia. Una serpiente, en un descuido, mientras él tomaba un baño, dice el relato, la serpiente le robó la hierba de la inmortalidad y dejó en su lugar la piel, porque había mudado de piel. Como una especie de recuerdo de que la serpiente, por no estar atento, le robó la hierba de la inmortalidad. Y fue inmortal, dice Galeano, hasta que murió, ¿no? Con la ironía que lo caracteriza. Es decir, fíjense, en este relato del 2100 a.C. ya encontramos este deseo humano plasmado en esta historia de Gilgamesh. El deseo de no morir. El deseo de encontrar algo que prolongue la finitud lo más que se pueda. Si la vida es finitud, el deseo de no morir. Gilgamesh en realidad tenía sin cuidado la finitud humana. De hecho, el relato nos cuenta que Gilgamesh era un rey tirano, además hijo de una diosa, de la cual había heredado belleza y poder, ¿no? Lo convertía en un hombre arrogante, en un hombre tirano. Había sido con su pueblo, el pueblo le reza a los dioses, le ora a los dioses, y los dioses envían a este Enkidu,
¿no? Este fue una creación específica de los dioses con una misión, con la misión de destruir a Gilgamesh, pero primero compiten, pelean, después compiten y después terminan siendo mejores amigos. Entonces cuando los dioses dicen, Enkidu no cumplió su cometido, ¿no? Le quitaron la vida. Y recién cuando muere su amigo Gilgamesh, recién ahí toma conciencia, cae de su arrogancia y toma conciencia de lo que significa la muerte. A partir de ahí hay un punto de inflexión a partir de la muerte de su amigo, su mejor amigo, y creo que su único amigo, y comienza la búsqueda de esta hierba, la encuentra, pero la serpiente se la roba. Acá aparece, fíjense, en el relato de Gilgamesh se habla de diluvio, se habla de serpiente que te roba algo valiosísimo, todos elementos que después vamos a encontrar, por supuesto, en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Biblia, pero que estaban antes presentes en estos relatos mesopotámicos. Entonces la serpiente, en un descuido, y eso es importante, ¿no? El no vivir atento a lo que valioso que conseguimos mediante el esfuerzo puede hacer que lo perdamos. Y la serpiente, en este caso, la figura de la serpiente tiene que ver con ese descuido. Acá en esta imagen vemos a Gilgamesh llorando la muerte de su amigo, su mejor amigo. Ahí es donde Gilgamesh tiene, podríamos decir, por primera vez en su vida, la experiencia de lo que significa ser un ser finito. La experiencia de la finitud. Cuando ve reflejada esa finitud en un otro. Lo mismo le pasó al Buda. El Siddhartha Gautama comienza su camino de búsqueda espiritual a partir de que descubre, había estado rodeado de placeres en el palacio de su padre, hasta que descubre la vejez y la muerte, viéndolas en personas que tenía a su alrededor. Y ahí comienza su camino. Gilgamesh también comienza su camino de transformación, de cambio, podríamos decir, de búsqueda de sentido también, a partir de la experiencia de la muerte de un ser amado, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no tomamos conciencia de lo que significa ser un ser limitado, con los días contados, aunque no sabemos cuántos, hasta que tenemos la experiencia de alguien cercano que nosotros amamos y que nos es arrebatado. Entonces, la finitud, la experiencia de la finitud viene de la mano con la experiencia de las situaciones límite. Las situaciones límite como el duelo, la enfermedad, una separación, el desempleo también es una situación límite, etc. Todas estas situaciones límite, nos dice un filósofo contemporáneo existencialista, Karl Jaspers, son la fuente de la reflexión. Solamente empezamos a reflexionar con un poco más de vuelo, saliendo de la chatura de la cotidianidad, a partir de alguna de estas experiencias límite. Duelo, enfermedad, separación, desempleo, etc. Se nos presentan como experiencias de la finitud que despiertan angustia. Acá la angustia va a ser muy importante porque es un gatillo. El gatillo para la búsqueda. Vamos a ver, ¿búsqueda de qué? De sentido, de solución. ¿O hay alguna otro lugar al que nos puede llevar la angustia inicial? Que lo vamos a explorar juntos en las diapositivas que siguen. Implica tristeza, ansiedad y frustración como mínimo. La experiencia de la finitud desarticula la arrogancia narcisista.
hasta que no experimentamos la finitud en alguna de estas situaciones límite, probablemente pensemos que eso es para otras personas, no es para mí. Esa es una arrogancia narcisista, ¿no? A mí no me va a pasar, ¿no? Entonces no me cuido, no cuido al otro, ¿no? Y hoy lo vivimos de cerca. Bueno, estamos atravesando una situación de pandemia, ¿no? Entonces el tomar recaudos, el cuidado, tiene que ver con bajarse del caballo de la arrogancia narcisista. No, esto no me va a pasar, no pasa nada, ¿no? No, esto no pasa nada. Así le pasó también a Gilgamesh, ¿no? Gracias a la muerte de su amigo, la muerte de este ser querido, él tuvo este cambio, pudo hacer este cambio, y a partir de ahí, como les decía, un punto de inflexión, empezó a buscar soluciones en primer lugar. Encontró una solución, la flor de la inmortalidad. Parte de su arrogancia narcisista también lo hizo que la perdiera, porque el relato nos cuenta que Gilgamesh dijo, bueno, ya tengo la flor, me voy a dar un baño tranquilo, llevo la flor a mi pueblo y la pruebo con un anciano, dice el relato, ¿no? Es lo que, ni siquiera la quería probar con él, ¿no? La arrogancia narcisista, no, la muerte va a ser para otros, no, no es para mí, ¿no? La enfermedad, la muerte, esas son cosas que le pasan a los débiles. Decía Bolsonaro, decía al comienzo de la pandemia, esto es una gripe, desestimación de la gravedad de la situación, arrogancia narcisista. Y además, decía Bolsonaro, los brasileños tenemos buenas defensas. Esto es una gripe y nosotros tenemos... No hay expresión más cabal de la arrogancia narcisista. Hoy tenemos a Brasil como uno de los países con mayor cantidad de infectados y muertos. Bueno, Gilgamesh le pasó algo similar, ¿no? Cuando llegue a casa, tranquilo, con tiempo, ahora me voy a dar un baño y voy a probar si funciona esta flor en un anciano, ¿no? Que está a punto de morir. La serpiente le robó la flor, ¿no? Cuando uno pierde las soluciones, ¿qué pasa? Lo primero que buscamos normalmente es una solución, ¿no? Cuando estamos en una situación límite. Ahora, ¿qué pasa cuando mi problema no tiene solución? O cuando encontré soluciones pero no me sirven. Ahí viene la búsqueda de sentido. Y que es probablemente lo que le haya pasado a Gilgamesh. No lo sabemos después que perdió la flor. El relato dice, bueno, volvió a su casa, volvió a su pueblo. Entonces, la búsqueda de sentido no es simplemente producto de la resignación de que, bueno, las soluciones que busqué y que encontré son insuficientes, sino es de alguna manera trascender la angustia de la finitud. Encontrarle un sentido nos posiciona de alguna manera por encima de esa experiencia. Ya no sentimos que estamos ahogados por la angustia cuando logramos encontrarle un sentido a eso que nos angustia. Hay muchas maneras de encontrarle sentido. Viktor Frankl en el siglo XX va a proponer, no solamente como algo filosófico, sino inclusive como una estrategia terapéutica, ¿no? Psicológica, que las personas, que los individuos encuentren un sentido a su sufrimiento. Para Frankl el sentido está vinculado más a la ética y a los valores que a la religión. Él es un sobreviviente de, de los campos de concentración, ¿no? Y él lo vio patentemente en muchas personas
y en él mismo, que encontrarle un sentido a la situación de angustia, de sufrimiento, de confinamiento en mis circunstancias. Estoy confinado en mis circunstancias. Es la experiencia de la finitud. Encontrarle un sentido nos permite seguir adelante. Y de esa manera evitamos caer en la desesperación y el suicidio, que son como, digamos, lo último que puede hacer un sujeto cuando no encuentra soluciones, cuando no encuentra sentido. Entonces ahí sí encontramos y le damos la razón a Schopenhauer. En esa circunstancia, si no logramos encontrar sentido al sufrimiento, eh, la muerte se nos va a presentar como una tentadora idea de alivio. Entonces, es importante encontrarle sentido al sufrimiento, no es simplemente un consuelo tonto para viejos o para religiosos, como decía Nietzsche, no, la religión y la búsqueda de sentido por el lado de la religión es para los viejos que ya perdieron el deseo de vivir, decía Nietzsche, ¿no? Incluso también los jóvenes eh, pueden ahorrarse sufrimientos innecesarios cuando logran resignificar sus propias circunstancias, ¿no? Encontrarle un sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene esto que me desagrada, que no me gusta? ¿Qué significa esto para mí? El coaching, desde una perspectiva más pragmática, va a decir, bueno, ¿qué nuevas posibilidades te abre esta situación límite? ¿No? ¿Qué nuevas posibilidades te abre estar en esta situación? Porque toda situación cierra posibilidades, obviamente, pero abre otras. Entonces tengo una amiga, no la voy a nombrar, por supuesto, que en esta cuarentena aprendió a cocinar. Y hizo cosas que hacía años que no hacía. Pintó completamente su casa, por ejemplo. Resignificar la circunstancia es qué posibilidades me cierra esta situación, pero qué otras posibilidades me abre esta situación. Es una manera de resignificar esta circunstancia. Poder ver, como les decía al comienzo de este webinar, que el límite es donde algo termina, pero también donde algo empieza, según cómo lo veamos, ¿no? Cuando no hallamos ni soluciones ni sentido, a veces podemos refugiarnos en que gasta muchísima energía y es muy inútil. Eh, pero una salida posible es tomar acciones evitativas, ¿no? Entonces esto me hace sufrir, evito, evito, evito. Y es lo que pasa, por ejemplo, en muchas patologías, las fobias sociales, característicos, ¿no? Me siento inadecuado en reuniones, no sé cómo socializar, bueno, no voy a la reunión. Evito. No, ya sufrí suficiente con mis relaciones anteriores, me quedo solo mejor. Evito. Le sacamos el cuerpo, podríamos decir, a la angustia de la finitud, al sufrimiento, al caminar en el vaivén entre lo seguro y lo inseguro, entre el orden y el desorden. No sirve de nada, como les decía, porque no podemos pasarnos toda la vida evitando, ¿no? Los que conocen el lineagrama, bueno, los 5, los 4, los 9, los 7, cada uno, digamos, de estos, especialmente, tienen escasa tolerancia a lo que los angustia, ¿no? Entonces, salidas evitativas. Hay otras maneras de posicionarnos frente a la angustia de una situación límite. La salida maníaca, ¿no? Adicciones de todo tipo. Decisiones apresuradas, decisiones no pensadas.
simplemente tomadas por impulso, o bien caer en desesperación, ¿no? Una última posibilidad es, ¿qué pasa con la aceptación? ¿Qué pasa si ante esta situación límite ni la evito, tampoco busco distracciones, tampoco caigo en la desesperación? Una cuarta salida. ¿Qué pasa si la acepto? Se murió Enkidu, corriendo a buscar la flor de la inmortalidad, recorriendo mares y tierra. Podríamos decir, es en parte una salida maníaca. Otras personas, digamos, detrás de la salida maníaca podría haber también una evitación, ¿no? No quiero pensar en que se me puede morir alguien más, otra persona querida y demás. Otro podría ser la desesperación, pero ¿qué pasa con la aceptación, ¿no? Vamos a ver que especialmente este último posicionamiento, esta última salida ante las situaciones límite es lo que nos va a permitir encontrarle sentido, si es que tiene alguno, la experiencia de la finitud. Último aporte que vemos hoy, el de Martin Heidegger, filósofo existencialista de los mayores, algunos dicen el mayor filósofo del siglo XX. A ver qué nos dice, cómo nos ayuda a entender desde su reflexión esto de transitar y aceptar la finitud, en este escrito Ser y Tiempo. Comienza diciendo Heidegger, el concepto de ser es el más universal y también es el más oscuro, el más difícil de entender, porque es indefinible, es tan amplio cuando hablamos del ser en general, que no puede ser encasillado en una definición. Posee la máxima universalidad. El ser no puede ser concebido como una cosa que existe, como un ente. No puede ser definido con conceptos. Empero, la indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido. Es decir, está bien, aceptamos un límite de nuestra mente racional, no podemos entender todo, hay algo que no podemos entender, que es el ser. Y si entender se refiere a delimitarlo con conceptos, no podemos. Pero eso no quita que no podamos preguntarnos cuál es el sentido de tener ser, de existir. El Dasein, que es el modo en que él se refiere al ser humano, el Dasein es el ente que soy capaz de ser yo mismo. Su ser es siempre el mío. La constitución fundamental del Dasein es ser en el mundo. Nosotros somos entes, no somos el ser, somos seres, un ser particular cada uno de nosotros, finito, con un tiempo de inicio y un tiempo de fin, aunque no sabemos cuál va a ser ese tiempo de fin. Y nuestra constitución fundamental es estar en el mundo o ser en el mundo, en esta realidad temporoespacial, en determinadas circunstancias. Por eso otros filósofos van a decir, siempre soy yo y mis circunstancias. No soy el ser abstracto, soy un ente en el mundo, es decir, circunscripto en determinadas circunstancias, espaciotemporales, socioculturales, etc. Entonces, cada vez que hablamos del ser aplicado al Dasein, hablamos de nuestra experiencia de existir en este mundo. El ser humano, el Dasein, está arrojado en la existencia. Ninguno de nosotros ha
decidido voluntariamente existir. Hemos sido arrojados a la existencia, dice Heidegger, ¿no? Y con esto se refiere a no existimos por voluntad propia. Hemos sido arrojados al mundo, a la existencia. El Dasein, o sea, nosotros los seres humanos, el Dasein es el lugar donde se desoculta el ser. Y esta es una de las expresiones más hermosas que nos ha legado Heidegger. El ser se quita los velos, nunca completamente, y en esto nos recuerda a la diosa Isis del antiguo Egipto, la diosa que tenía miles de velos, según la tradición. Quiere decir que la verdad es algo que vamos conociendo paso a paso, nos vamos aproximando a conocer al ser, a lo que es, pero siempre detrás de lo que nosotros conocemos hay algo que todavía nos falta conocer. Por eso decimos que nunca terminamos de sacarle los velos al ser. Pero en el ser humano es especialmente donde el ser se quita velos. Conocer al ser humano nos permite, dice Heidegger, conocer de un modo particular, único, lo que es el ser. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único capaz de preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué sentido tiene mi propia existencia? Entonces, en una piedra hay ser, hay existencia, pero la piedra no se pregunta, por eso el ser humano es un lugar tan especial, porque en nosotros habita el ser, existimos, pero además somos los únicos seres capaces de preguntarse cuál es el sentido de que yo exista. El para qué, para otros va a ser la búsqueda del por qué, mucho más difícil de responder que el para qué. El para qué nos puede llevar toda la vida. El por qué quizás lo encontremos en una creencia religiosa o en alguna explicación científica, en alguna teoría cosmológica, actual o no. Pero el sentido es principalmente a lo que apunta Heidegger. Solo el Dasein puede preguntarse por el sentido que tiene el ser, es decir, la propia existencia. Reconocer que somos un ser para la muerte, y ojo con esta expresión, también suena en principio bastante negativa. Somos un ser para la muerte, porque de lo que tenemos seguridad es que en algún momento vamos a morir. Reconocer que somos un ser para la muerte, esto es, que nacemos sin elegir, pero que tenemos la certeza de que moriremos, queramos o no, nos llena de angustia, por supuesto. Pero al menos nos saca un gran impedimento, que es en esa arrogancia narcisista, digamos, que habíamos visto representada en el relato de Gilgamesh, sin lo cual, digamos, sería imposible encontrarle un sentido a la existencia. Entonces, no aceptar la finitud nos lleva a vivir una existencia inauténtica, nos dice Heidegger. Cuando no aceptamos que somos un ser finito, que nuestra existencia es limitada, que nuestros días están contados, aunque no sabemos cuántos van a ser, podemos caer en una existencia inauténtica, es decir, vacía de verdad y sentido, en la que se usa al otro como un ser a la mano. Heidegger le gustaba inventar expresiones en alemán, inventaba expresiones como ser a la mano en una sola palabra. Estos son los existenciarios, le va a llamar él, ¿no? Estos componentes que nos permiten analizar lo que significa la finitud. Entonces, uno de estos existenciarios, de estas componentes o características de la existencia finita, es que tenemos experiencias de lo que son los seres a la mano. Los seres a la mano son instrumentos,
son cosas que nosotros usamos. Cuando nosotros mismos nos reconocemos que estamos sujetos a una experiencia finita, podemos vivir una existencia vacía, hueca, y usar a los otros como instrumentos. Un gran error que surge de no tomar conciencia de nuestra finitud. Entonces, el otro, para el que vive una existencia vacía, sin sentido, una existencia superficial, el otro es una cosa a usar. Y ojo, cuando usamos a los otros, no solamente dañamos a los otros. Ojo, toda acción tiene consecuencias, ¿no? Esto está muy presente también en la filosofía oriental, el famoso karma. Nos hacemos daño a nosotros mismos cuando usamos a los otros no como Dasein, no como un lugar privilegiado donde se manifiesta el ser, que es como deberíamos relacionarnos con nosotros, sino cuando los usamos como instrumentos para nuestros propios fines, como seres a la mano, como cosas instrumentales. También nos vemos dañados nosotros. Aceptar la finitud nos permite vivir una existencia auténtica, marcada por el asombro. El que vive una existencia finita, el que sabe que cada día es limitado, pero que a la vez es único, se asombra ante el ser que se automanifiesta. Ahí Heidegger utiliza lo que en griego se traduce como verdad, aletheia. La expresión griega aletheia es el ser que se automanifiesta. Esa es la verdad. El ser se saca los velos. Cada vez que nosotros nos asombramos es porque hemos sacado uno de los velos del ser. Logramos ver un poquito más a profundidad lo que es el ser cuando me asombro. Si no me asombro, vivo una existencia chata, una existencia superficial, en la que todo es un ser a la mano para mí, incluso los otros seres humanos, son simplemente instrumentos que sirven para alcanzar mis propios fines. Entonces, vivir la experiencia de la finitud y aceptarla nos ayuda a vivir una existencia auténtica que está caracterizada por el asombro, ¿no? Segundo, la existencia auténtica también se caracteriza por la responsabilidad y el respeto, podríamos decir, pero Heidegger une estas dos palabras en lo que utiliza una expresión en latín, la cura. Cura es una palabra que significa cuidar, de ahí viene curador, ¿no? Cuidar significa poner atención, tener responsabilidad de. Entonces, vivir una existencia auténtica a partir de reconocer la propia finitud nos lleva por un lado al asombro y por otro lado a cuidar el momento presente. Cuidarme a mí, cuidar al otro, cuidar lo que tengo. ¿Por qué lo cuido? Porque soy consciente de que esto es limitado, que hoy lo tengo, pero mañana no sé. Entonces, aceptar la finitud es apreciar en última instancia el momento presente. No aceptar la finitud es vivir en la arrogancia narcisista como Gilgamesh, no pasa nada. ¿eh? Caigo en la cuenta cuando lo pierdo, caigo en la cuenta del valor que tiene lo que tenía cuando lo pierdo. Entonces, aceptar que vivimos en una experiencia, existencia finita, nos lleva por un lado al asombro y por otro lado a la cura, a cuidar el momento presente, cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás, a apreciar, decimos, el momento presente. Muy bien, vamos a hacer
Entonces, como siempre, un espacio para compartir preguntas. Les pido por favor que levanten la manito, así yo les habilito el micrófono si prefieren hacerlo con micrófono, y si no, lo pueden hacer en el chat por escrito, como prefieran. Preguntas, comentarios. Ahí vamos a dejar abierto, a ver, cada uno habilite si es que quiere hacer una pregunta o acotar algo. Sería lindo también escuchar la experiencia de ustedes a medida que fuimos tratando estos distintos enfoques acerca de la finitud. ¿Qué ideas, qué Claro. pensamientos han venido a su mente? Adelante, Edgar. Marcelo, buenas tardes. Te ¿Qué saludo tal? desde Guatemala. Buenas tardes, bienvenido. Alguna vez, Marcelo, Epicuro mencionaba sobre una vida con menos preocupaciones, ¿de acuerdo? Ujú. Y recuerdo que algún filósofo, Ludwig Wittgenstein, si también no estoy, es el nombre, se Wittgenstein, hacía, sí. Ujú. sí, se hacía eco de alguna de las ideas de Epicuro y planteaba que la muerte no es un acontecimiento de la vida, ¿ya? Ujú. Y en el sentido de que la vida por sí sola no concurría a la muerte. Por ende, ¿por qué preocuparse por la muerte cuando la muerte no es un acontecimiento de la vida? Mm. ¿De acuerdo? No sé qué opinión te merece al respecto. Ujú. Y de hecho, siguiendo con la idea de Epicuro en su momento, decía, ¿por qué preocuparse por la muerte cuando antes de que existiese ese tiempo no me preocupaba? ¿Por qué me voy a preocupar entonces del tiempo posterior a la muerte? Mm. Claro, muy bien, Edwin. Realmente muchas gracias, muy valiosa tu apreciación. Pongamos un poquito en contexto. Epicuro es un filósofo que podríamos enmarcarlo dentro del hedonismo, que es una corriente en filosofía, pero es un hedonismo moderado, decimos el de Epicuro. Eso significa que no es simplemente la búsqueda del placer como muchos creen, ¿eh? Epicuro proponía sobre todo evitar el dolor. Entonces, esa era la principal preocupación de Epicuro y él lo que proponía es buscar las cosas placenteras, todo lo que sea placentero en la vida, pero tener en cuenta racionalmente eh, que si algo nos va a producir más dolor que placer a mediano o a largo plazo, era preferible evitarlo, ¿no? Entonces eso es muy interesante ver cómo funcionaba ese hedonismo moderado. Por otro lado, es verdad, la muerte no es una experiencia propia, salvo para aquellas pocas personas que murieron y volvieron a vivir. No sé, supongamos que estuviste muerto unos segundos, unos minutos y te revivieron en un hospital, en un sanatorio, lo que fuere, que hay personas que han tenido esa experiencia, pero sacando esa experiencia, la muerte no es algo propio. Entonces es verdad que en ese sentido no podemos decir que vamos a tener experiencia de la muerte. Sí tenemos experiencia de la finitud.
Es decir, que lo que tenemos, incluyendo nuestra propia existencia, tiene un límite. Es finito, es limitado. Y eso lo vimos representado en el relato de Gilgamesh. Gilgamesh decía, ¿qué me importa la muerte? ¿No? La arrogancia narcisista. Hasta que su mejor amigo muere. Entonces, es verdad, no tenemos experiencia en nosotros mismos de la muerte, pero sí es importante, como nos dice Heidegger, considerar que lo que tenemos de valioso, incluyendo nuestra propia vida, es limitado. Por eso la importancia de la aceptación de la finitud y de lo que viene después de la aceptación de la finitud, que es la búsqueda del sentido y que es el apreciar, ¿no? La cura, decía Heidegger, apreciar, cuidar lo que tenemos, cuidar nosotros mismos, cuidar a los otros. Muchísimas gracias, Edgar, por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una Gracias. pregunta? Gracias. ¿Comentario? Me encantaría escucharlos. A ver. Yo Sergio, puedo hacer adelante. una pregunta. Sí. Bienvenido. Bueno, yo le escribí, gracias. Muchas gracias por tu presentación y ¿cómo pensarías como significativo para trabajar esta cuestión de la finitud, de la experiencia, de algún modo, de las situaciones límites, de la angustia y las cercanías de la muerte, en torno a las distinciones posibles en nuestra sociedad actual, o bueno, cambios que estamos viviendo también, en relación a la distinción posible entre espiritualidad y religiones, sin plural, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que cabe alguna distinción o si solamente religiones hablamos de, por decir así, de las respuestas ya dadas o la espiritualidad tendría que ver con algo más abierto a lo novedoso? Uh-huh. Uh-huh. Muy buena pregunta, me encanta, porque justamente, digamos, Heidegger, primero respondo diciendo lo siguiente, ¿no? La propuesta al menos que nos hace Heidegger tenía que ver con admirarse ante el ser que se manifiesta delante de nosotros, incluso en lo cotidiano. Y hay una búsqueda de trascendencia detrás de esta propuesta de Heidegger. Trascender significa ir más allá de lo que uno simplemente ve con sus ojos. Entonces veo lo que veo todos los días, veo la cotidianeidad, pero también soy capaz de ver más allá. Ahí está el asombro. Detrás de ese asombro hay una cierta trascendencia. Heidegger nos proponía el arte, el camino del arte, ¿no? Apreciar el arte creo que es una vía para encarar la búsqueda de sentido trascendente en la vida. Otra búsqueda de sentido trascendente, que nos permite de alguna manera ir más allá de la experiencia de la finitud, es, como bien decís, la espiritualidad. Espiritualidad no es lo mismo que religión, eso ya lo tenemos claro. Dentro de una misma espiritualidad que podríamos considerar como un impulso humano hacia la trascendencia en general, podemos tener distintas manifestaciones culturales, concretamente distintas religiones, ¿no? Entonces, una de ellas, las religiones teístas, y dentro del teísmo, varias religiones, las del libro principalmente, tenemos judaísmo, cristianismo, islam, donde hay un solo Dios, donde hay un más allá, al cual hay que acceder mediante mérito y mediante gracia, ambas cosas a la vez, con infinidad de matices cada una de las ramas que hay dentro de estas religiones teístas, ¿no? No es lo mismo catolicismo oriental, protestantismo, etcétera, etcétera. Pero me parece que es una búsqueda válida. Yo haría una sola acotación, digamos, más allá de la búsqueda de la trascendencia por medio del arte que propone Heidegger, a la cual adhiero, me encanta, la búsqueda religiosa, que en lo personal
disfruto mucho en este camino de búsqueda de trascendencia desde lo religioso. Me parece que es válido también, si la persona se lo permite a sí mismo, explorar distintas corrientes religiosas, ¿sí? Pero por eso va a depender de si la persona se lo permite o no. Según sus propias convicciones o su propia religión, hay personas que ya están como más determinadas a seguir una determinada corriente, pero si se lo permiten a sí mismos, me parece que es una búsqueda válida, humana, de ir experimentando distintos enfoques religiosos dentro de esta búsqueda de trascendencia, por el lado de la espiritualidad. Espiritualidad, como les digo, es mucho más amplio, por supuesto, que religión, ¿no? ¿Existen otras posibilidades? Sí, también la vía ética, la vía de los valores, que también nos proponen otros filósofos contemporáneos, es una búsqueda de trascendencia, que no está ligado en este caso ni al arte ni a la religión, pero es una búsqueda de trascendencia también. Lo importante en todo esto es que, y en esto tomo lo que decía Nietzsche, es que nuestra búsqueda de trascendencia no nos quite la felicidad de vivir en este mundo. Es decir, cuando la religión, pues Nietzsche era muy lapidario, ¿no?, con la religión, porque lo veía como que la religión impedía conectarse con la experiencia de este mundo, porque era una especie de simplemente aspirar al más allá. Entonces, como espero el más allá, no cuido suficientemente mi experiencia acá, eh, sensorial, etcétera, ¿no? Y por eso Heidegger hace mucho hincapié en la cura. Comprometerse con la experiencia de la finitud significa también cuidarme a mí mismo, cuidar a los demás, cuidar lo que tengo. Es muy importante ese existenciario también. Yo creo que haciendo esa salvedad, si la búsqueda de trascendencia, ya sea por la vía del arte, por la vía ética o por la vía religiosa, si la búsqueda de trascendencia por cualquiera de estas vías o por la vía ética no nos impide vivir en el aquí y ahora, en lo personal considero que es una búsqueda válida. Ahora, si es una especie de escape para no conectarnos con el aquí y ahora, en ese caso lo vería como algo más negativo. Sería como un intento de no aceptar la finitud, ¿no? Entonces me refugio y no, de esa manera intento no aceptar mi propia finitud. Eso nos llevaría a vivir una existencia inauténtica. En eso adhiero completamente a lo que dice Heidegger. De alguna manera nos convertiríamos en hipócritas, ¿no? O cínicos, si hacemos como que no existe esa finitud. Es simplemente por tener esta adhesión extrema a una búsqueda de trascendencia. Entonces, hay que, en el punto medio, entre la aceptación de la finitud para no caer en desesperación, me parece válida en aspirar a una de estas búsquedas de trascendencia, de sentido, por cualquiera de estas vías, siempre y cuando, añadiría, no se convierta esto en un escape, ¿no?, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias por la pregunta, Sergio. ¿Alguien más quiere añadir algo más? ¿Preguntas, comentarios? Julio, veo que estás acá también. ¿Tenés algo para compartir? No sé si nos escucha. Hola. Hola Marcelo. Sí, Julio. lo que pasa es que llegué tarde a la charla porque tuve que atender un paciente de urgencia y bueno, llegué justo al final. Así que mucho no puedo aportar, pero estuve escuchando la última parte y sí, es muy interesante, ¿no? Lo vas a hacer para, no sé, para un webinar de 4 horas, ¿no? Así que no,
te felicito, por lo que escuché al final me encantó, pero no puedo opinar mucho porque entré casi cuando ya estabas preguntando. No te preocupes que te paso después el link para que puedas ver el resto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Un comentario nada más. Adelante, Sergio. Que me acordaba también de Pedro Laín Entralgo, no sé si habías tenido la oportunidad de leerlo, siendo, bueno, este filósofo español, médico, en esta obra que se llama Teoría y Realidad del Otro, él plantea como un trascendental del ser, o de algún modo asumiendo toda lo que Heidegger ya dice acerca de los trascendentales, pero habla de la dimensión, le llama la dimensión pística, o sea, de la esperanza. Es decir, la esperanza es como aquello que de algún modo nos mantiene en este mundo, pero abiertos a lo que no está ya acabado en este mundo. Así que esta es ¿Sí? No sé si se entiende la Sí. esperanza no como una alienación, justamente como un no vivir el presente, sino más bien la esperanza como una dimensión propia de todo ser humano y que de algún modo podría ayudar a comprender esta cuestión de la espiritualidad como común a todos, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece válido, Sergio, tomar la esperanza también como una vía de trascendencia o de búsqueda de sentido a la finitud. Lo que sí te diría es que la esperanza, al menos como la veo, es como una especie de olla, de caldero al final del arco iris, que está, digamos, llena con distintas concepciones de acuerdo a las creencias de cada persona, ¿no? Por ejemplo, los budistas tendrían como esperanza que todos los seres alcancen el nirvana, que no tienen ni remotamente parecido a los que los judíos consideran como en el cielo, o los cristianos el cielo o el paraíso. Entonces, las religiones hinduistas, algo parecido al tema similar al budismo, y las religiones, no sé, aborígenes de América especialmente, bueno, la unión con el cosmos, el retorno a la tierra, a la Pachamama, que nos dio a luz y que nos hace volver después a su seno, ¿no? Muy cercano a lo que veíamos en la cosmología de Hesíodo, al comienzo del webinar, ¿no? Gea, que es nuestra madre, pero también tiene a Tártaro, que es el Averno, que es la fosa también a la que volvemos en el seno de Gea. Entonces, ¿qué esperar? Es como, yo las veo como la olla al final del arco iris, ¿no? ¿Qué tiene esa olla? Bueno, monedas de oro, pero ¿qué son esas monedas de oro de acuerdo a tus propias creencias? Los que son ateos también tienen una esperanza. En el siglo XIX tenían la esperanza del progreso. Y eso es lo que estaba al final del arco iris. Es decir, se pensaba que la ciencia y la producción tecnológica nos iba a llevar hacia ahí, que íbamos a poder dominar completamente el tema de las enfermedades y encontrar cura para todas las enfermedades, etc. Bueno, esta pandemia nos dice por lo menos que estamos lejos de de esa olla al final del arco iris. Pero sigue siendo como un horizonte, ¿no? Al que uno espera llegar algún día. Me parece válido. Lo que sí tendríamos que también ser conscientes al menos de cuál es el contenido de esa esperanza de acuerdo a las propias creencias. Yo me atrevería a invitarlos a que vayamos también cambiando el contenido de esa esperanza de acuerdo a transitar distintas posibilidades, desde lo ético, desde las distintas vías religiosas, desde el arte mismo, y por qué no desde la ciencia también. Así que, bueno, esa es
la invitación a trascender justamente la finitud por cualquiera de estas vías. Vamos dejando acá. Muchísimas gracias a todos por haber participado y los espero en próximos webinars. Les mando un saludo grande, un abrazo a cada uno. Chao, chao.